Vamos a... Quisiera tener más bien un estudio, que no una predicación. Igual no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, pero bueno, quizás el que predique lo hace de pie y el que enseña de sentado, no sé, igual esa es la diferencia. Pero no importa, pero sí quiero hablar de un tema. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé, que podamos atender, ¿no?, al tema de la palabra y no ser distraídos con especialmente el calor, ¿no? Bien, vamos a orar. Ya sé que hará mi suegro, pero bueno, gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra, y pido, Señor, que tú nos hables al corazón, que nos sigas hablando. Ya hemos recibido y vamos a seguir recibiendo de este retiro enseñanza, que quizás no nueva, pero sí buena. Y de la misma manera que seguimos comiendo para vivir, no porque queremos probar cosas nuevas, sino porque nos hace falta comer, pues lo mismo espiritualmente nos viene de maravilla tener un banquete de 3 o 4 días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, eso es cierto, ¿verdad? Comemos muchas veces, repetimos, ¿no? Comemos la misma cosa día tras día, año tras año, ¿no? Entonces la palabra de Dios, la vida espiritual es igual. Escuchamos, no sé, los pastores, pocas veces escuchamos algo nuevo, ¿no? Digo yo, algún matiz, alguna cosa, pero sigue siendo alimento espiritual, ¿no? Igual que la comida física, tantísimos paralelos. Para empezar, quiero ir a un versículo que para mí está lleno de misterio. Hay muchos versículos para mí que tienen mucho misterio, que no entiendo. Es más, mi lista de versículos de misterio va aumentando con los años. Voy conociendo la palabra mejor, pero voy entendiendo, no sé si menos, pero voy viendo más cosas que no entiendo, ¿no? En Génesis capítulo 1, si queréis ir, bien, si no yo voy a leer el versículo, pero bueno, si están las Biblias, pues en Génesis 1, uno de los versículos que me llama mucho la atención y me maravilla. Lo tenemos en el versículo 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Si hubiera parado ahí el versículo, pues le faltaría algo. Pero es curioso porque hasta ahí ya lo ha dicho, ¿no? Lo ha creado a su imagen y bien. Pero mira cómo termina el versículo. Varón y hembra los creó. Su imagen de alguna manera está en los dos. Y hay tantas diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres. Pero cuando Dios creó a su imagen, lo explica un poco diciendo, o amplifica un poco diciendo que el hombre lo creó varón y hembra. Qué curioso, qué controversia hay en nuestro mundo moderno sobre este tema de hombre y mujer, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Está cada vez peor, está loco. Todo el pensamiento que sale de esta era moderna
no sé, salen verdaderas locuras con este tema, ¿no? En el Antiguo Testamento, bueno, tenemos muchos héroes, ¿no?, de la fe. Algunos de ellos los tenemos en Hebreos, repetidos y explicados un poco en Hebreos. ¿Hay más hombres que mujeres, sí o no? ¿Verdad que sí? En la lista de Hebreos hay más hombres que mujeres. Si lees el libro si lees el Antiguo Testamento, los líderes espirituales, los maestros espirituales, los que toman las grandes decisiones del Antiguo Testamento, ¿son más hombres o mujeres? Hombres, sí. Parece que va más o menos en consonancia. Y claro, tenemos todo este tema de lo primero que la gente piensa con hombre y mujer cristiano, sumisión. Como si sumisión significara que uno es inferior al otro. Cuando aquí dice que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, dos partes, los dos forman esa perfección que es la imagen de Dios, ¿no? Y en la misma Trinidad decimos Padre e Hijo, pero nunca decimos que el Hijo es inferior al Padre, ¿verdad? Es una de las doctrinas básicas, son iguales, ¿no? Y si somos creados a la imagen de Dios, hay unas posiciones que no tienen nada que ver con el valor integral, sino que son posiciones. Y el Hijo se somete al Padre, pero nadie diría que el Padre es mayor que el Hijo. No. Pero en nuestro mundo este tema de los hombres y las mujeres pues coge nuevas dimensiones de absurdo prácticamente. En el Antiguo Testamento, ¿me podéis subir vosotros? ¿Sí? Que estáis con los ventiladores. En el Antiguo Testamento, la gran mayoría de los, digamos, héroes, por llamarles algo, son hombres. Pero fijaros en las excepciones. Qué grandes son, ¿verdad? Nombradme algunas de las excepciones del Antiguo Testamento, donde son mujeres las que Dios honra. Débora, Rahab, Esther, Ruth, Abigail, Débora, sí. Y cada una nombramos el nombre de esa mujer y pensamos en una virtud, en una cualidad, pero tremenda. Casi como entre el montón los que brillan, ¿no? Casi como diamantes. El Señor supo lo que hacía. Y en el Antiguo Testamento tenemos ahí unas historias de mujeres excepcionales. Con los hombres estamos todos los sábados, tenemos un estudio. Walter suele estar cuando puede. Miguel también. Estamos estudiando el 1 Samuel. Empezamos con el primer versículo y vamos versículo por versículo. Y el maestro, en cierto modo, es la Biblia John MacArthur. Leemos un versículo, leemos la nota de Juan MacArthur y luego a ver qué hay. Luego otro versículo y así hemos ido durante meses. Y a los hombres les encanta, y a mí también. No tengo que preparar nada, está preparado y que sí sale de todo, ¿no? Pero lo que nos sorprendió fue que en 1 Samuel es un libro de hombres, héroes, Samuel, Saúl, así sea, David, pero el primer héroe de la historia es Ana. Y es en contexto con Ana
también, y los hijos de Eli, donde el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Entonces, lo que quería hacer en este estudio era revivir una historieta, una pequeña historia que sucedió en Lucas, y los protagonistas son mujeres. Y son protagonistas porque el Señor quiso enseñar algo muy importante a los hombres y a las mujeres de esta escena. Entonces, en Lucas, en el capítulo 11, perdón, el 10, en Lucas 10, tenemos la historia de, ¿alguien ya lo ha visto? Marta y María. Hombres, los que estamos aquí, ¿podemos aprender algo de Marta y María? Claro. Seguro que sí, ¿verdad? Seguro que sí. Mujeres también, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer son pocos versículos, vamos a leerlos y por el camino aprender algo de esta historia que creo que nos va a venir muy bien volver a escuchar como pastores, como esposas de pastores, como jóvenes que están decidiendo dónde van a estar sus lealtades y sus prioridades para el resto de la vida que Dios te dé, por decisiones tan grandes. Empieza en el versículo 38, ya lo habéis visto. Y entonces vamos a ver un poquito esta curiosa escena que tiene el Señor. Dice, versículo 38, y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. El Señor supo exactamente dónde iba, supo todo de esa aldea y sabía de una familia en esa aldea o un hogar en esa aldea. Para él todo es transitivo, todo es activo. Pero ellos, los que vamos a ver, ellos no sabían. Ellos como nosotros responden a las circunstancias que nos vienen, ¿no? Tú respondes durante todo el día, reaccionas a los eventos que te vienen. Y según tu madurez y conocimiento de Dios, reaccionas mejor o peor. Todos reaccionamos en mucha parte de la vida, estamos reaccionando a los eventos. Y dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Seguramente era Marta, María y Lázaro. Bien, no lo dice del todo claro, pero es bastante, casi todos están de acuerdo de que ese era el hogar, 2 hermanas y un hermano, Lázaro. Y a mí me parece curioso, ninguno estaba casado, no sé, me parece un poco extraño, pero bueno, así fue. Y en este relato Lázaro no aparece, porque el hombre no aparece, porque no importa para el tema. El Señor no nos puso esto no era para Lázaro realmente, el tema iba por lo que iba a suceder con las hermanas. Y le recibe Marta, así que ¿qué nos habla de Marta? ¿Qué nos dice acerca de Marta que reciba a ella? No digo bien, pero bueno, me imagino que decís que ella era la propietaria, ella era la mayor, seguramente. Era ella la que mandaba, igual era ella la que tenía la pulsera o el dinero. Ella era la que tomaba las decisiones en ese hogar. Le recibe en su casa, parece que la casa era de ella. Y
ella, la pregunta es, ¿por qué le recibe en su casa Marta? ¿Por qué será? No sabemos, tenemos que hacernos la idea, pero ponte tú en su lugar. ¿Por qué le recibiría Marta a Jesús? Jesús era muy conocido, era un hombre de milagros, era quizás el Mesías, profeta, hombre inusual, y ella le quería tenerle en casa. La pregunta es, ¿qué propósito tendría en su corazón? No sabemos. Y no queremos juzgarla necesariamente, pero la pregunta está ahí. Si fuéramos nosotros, ¿por qué querríamos tener, yo qué sé, estamos en campamento, Monte Calvario, está el Señor Jesús ahí, tenemos que volver 5 coches, los conductores, y Jesús viene con el grupo? ¿Quién le quiere en su coche? Más o menos, ¿no? ¿Por qué le quieres en tu coche? Diferentes motivos, ¿no? Estoy hablando de los motivos del corazón. ¿Por qué le quieres en tu coche? ¿Por qué quiso Marta que el Señor Jesús viniese a su casa? Pues no sé. Pero lo que sucede es que en el 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María. Muchas veces cuando hay 2 hermanas son muy diferentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿A que sí? Mi esposa es gemela y ella y Becky son totalmente parecidas pero diferentes. Totalmente diferentes en su persona, pero totalmente. Muchas cosas tienen en común físicamente y también en su manera de pensar, pero su personalidad es son opuestos. y así es. No hay nada malo con ser de una personalidad u otra, para nada. Pero aquí ella tiene una hermana que se llama María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto se ve bien, muy bonito, pero va a crear un conflicto. Va a crear un conflicto bastante grande, y por ahí va el tema. María es que lo dice todo, ¿verdad? María tenía tantas ganas de conocer y escuchar y adorar al Señor, que se puso a sus pies en lugar de un discípulo, y normalmente no una mujer, pero ella vio llegar al Señor y dijo, ahí voy a estar yo. Y estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Ella no era, evidentemente, la abierta y la extrovertida, más bien tranquila, pensativa. No quiere decir que era perezosa, ni mucho menos, pero en este momento ella no se pone a trabajar, se pone a escuchar. Vio la oportunidad y dijo, esta es la mía. El Señor está en nuestro hogar y lo voy a aprovechar.
Imagínate pudiendo estar ella, en vez de, o sea, el Señor Jesús con ella, en vez del Señor Jesús con 15.000 en una explanada. Qué diferencia, ¿verdad? Tener tú la atención del Maestro, y evidentemente el Señor estaba hablando, si no, ¿qué le va a escuchar? El Señor entra en la casa de Marta, María se pone a sus pies y el Señor empieza a hablar y empieza a conversar con ella. La postura de María nos dice varias cosas, yo creo. Nos habla de humildad. Le puso mirándole arriba, ¿no? Con la cabeza mirando para arriba. Posición de quietud. Evidentemente, sin móviles, que ella no tenía, ¿no? Sin móviles, ni música, nada. Ella no quería ni tenía ninguna distracción. Estaba completamente enfocada en el Señor. Como debemos estar nosotros, ¿no? De vez en cuando. Era una posición de aprendizaje. No dice de que ella hablaba, dice que ella escuchaba. Se acercó al Señor no para decirle 4 cosas o para quejarse, sino para escuchar. Era una posición de adoración también. Por lo menos yo lo veo así. Yo veo que estaba adorando al Señor, escuchando, bebiendo todo lo que podía, disfrutando de estar con Cristo, disfrutándolo al máximo, sabiendo que sería la única vez, posiblemente en toda su vida, que tendría este momento especial. Pero también era una posición, creo que es la palabra, ya me corregiré, la palabra era una posición controvertida. ¿Sí o no? Era una posición controvertida, porque ella conocía muy bien a su hermano. Y su hermana, ¿qué estaba haciendo? Siguiente versículo. Entonces pasamos al 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra muchos quehaceres nos va a sonar, una de ellas, más o menos diciéndolo en castellano, es hoyen diaconían. ¿Os suena? Estaba preocupada con muchos quehaceres. Estaba sirviendo. No era malo lo que estaba haciendo. Pero estaba preocupada. Y acercándose, y aquí está la controversia, y María se lo esperaba, yo creo. Me imagino, se conocían muy bien. Pero María había tomado una decisión. Y vamos a ver si, ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver qué piensa Jesús de la decisión de María. En esta ocasión, yo voy a estar sentada a los pies del Señor. Y sé lo que va a decir mi hermana. Sé lo que va a decir. Acercándose, dijo. María no ha estado diciendo nada, parece. O por lo menos su actitud no era de... Pero Marta viene. Señor. Y mira cómo lo frasea, es un verbo nuevo.
¿Cómo lo dice, eh? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Podría haberlo dicho de otra manera, ¿verdad? Pero esto tiene un poco de gancho. No te da cuidado. Y luego dice, dile pues que me ayude. Me recuerda a Pedro. Pedro y Juan, ahí al final del libro de Juan. Y hay algún otro, quizá algún otro caso. Bien. Vamos a pensar un poco en Marta. Marta, creo yo, y si queréis luego venir a discutirme, adelante. Lo haremos con muy bajo volumen y veremos, porque hay otras maneras de ver. Pero yo le veo a Marta como la típica persona activa, energética y que tiene su lista que hacer. Empieza su día con una lista que hay que hacer. Y va a ello. Siempre tiene una lista de tareas. ¿Qué está haciendo? Barriendo. Igual le quedaba algo por barrer. Está preparando una merienda. Cogiendo agua para traerlo al Señor. No sé. Estaba preocupada. Haciendo un montón de cosas. Viendo que María está parada. Hasta que ya no aguanta. Y entra quizás guardando la compostura todo lo que pueda, pero es que le sale del corazón. Señor. Se ve en su tono. Algunos de vosotros y algunas de vosotras, y me incluyo, debería ser algunos de nosotros y algunas de vosotras, somos como Marta. Muy activos, muchos proyectos, siempre más proyectos de los que puedes hacer. Nunca realmente te vas a la cama con todo hecho. Y produces mucho, haces mucho, y mucho bueno. Y muchos te dan las gracias y sí, eres una persona muy productiva. No hay nada malo con eso. El Señor te hizo así. Te dio esa mente, esa capacidad, esa energía, que la energía es un don de Dios. Pero el problema con Marta era un problema de prioridad. No era problema de su carácter. Esa era su carácter. Esa era su persona. Pero el problema que había es que llegó el Señor y ella tuvo que decidir qué voy a hacer. Y para ella, lo más importante era servir al Señor. Se puede decir esa frase en un contexto en que esté bien. Pero en este contexto, si yo lo digo así, ¿qué piensas?
que lo más importante es servir al Señor. Es lo que estaba haciendo. Estaba sirviendo al Señor. Entonces, el Señor usa dos mujeres, dos hermanas, para enseñarnos una lección de ministerio muy importante, muy grande. Le dio rabia que su hermana no servía. Es muy común entre los que servimos al Señor, mujeres y hombres, jóvenes, es muy común, es muy fácil para aquella persona energética y con muchos proyectos y con muchas... necesita más manos, le faltan manos para hacer sus cosas. Es muy difícil ver a otros que no hacen lo mismo. Es muy difícil, por eso sale esto aquí. Y es que el problema que tenemos es que el Señor nos da su opinión. ¿Vale? No tenemos que interpretar nada en este pasaje. Entonces, a lo que mi estudio o mensaje o propósito es más para los que son así, quizás que no los otros. Yo creo que todos podemos aprender, desde luego que sí. Pero creo que es muy importante entender que hay una prioridad en nuestra vida que sale aquí y que es de máxima prioridad, porque mira lo que dice el Señor. 41. Jesús le dijo: Marta, Marta. Me encanta esa doble llamada personal, porque solo lo hace Dios en la Biblia. Dios le dice a Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Samuel, Samuel. Saltas al Nuevo Testamento y Dios dice: Simón, Simón, Jerusalén, Jerusalén, Marta, Marta, Saulo, Saulo. Nadie más dice. Es una característica personal del Señor. Marta, Marta. Y nos está llamando Dios a todos. Esto es algo importante. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La palabra afanada es la misma que aparece en Mateo 6. 6 veces. No te afanes, 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 no te afanes. Y dice: Marta, te estás afanando. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Y yo muchas veces me encuentro afanando por mis proyectos, afanando muy intensamente en ellos. Y no siempre es lo que se debería hacer en ese momento. El problema no estaba en las muchas cosas que hacía. Seguramente eran buenas, yo creo, seguro, creo. Ninguna de las cosas que Marta estaba haciendo era mala. Estaba señora ahí que va a hacer algo malo, ¿verdad? Todo lo que hacía era bueno, todo era bueno, positivo. El problema no estaba ahí, el problema estaba en el manejo de su vida, en las prioridades que ella tenía. ¿Te acuerdas la pregunta al principio? ¿Por qué quiso ella tener al Señor? Me vino a la mente este versículo que no sé si es
No sé si va o no va. Os lo dejo a vosotros. Lo leo y vosotros lo pensáis. Mateo 7, 22 a 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, 2 veces. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y nos preocupamos de un montón de cosas? Y él les declarará, nunca os conocí. ¿Qué estaba haciendo María? Conociendo al Señor. Estaba conociendo al Señor. Y finalmente, en el 42, el Señor dice, pero solo una cosa es importante. No. Necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Wow! Dijo, solo una cosa es necesaria. No dijo, solo una cosa es importante. Solo una cosa es necesaria. ¿Qué te parece? Que tengamos un ministerio de 40 años. Y es un ministerio enorme, bendiciendo a miles, de muchas maneras. Pero apenas hemos tomado tiempo de conocer a Jesús. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto el 99% de nuestro esfuerzo en lo importante y no en lo necesario. Las cosas que hizo eran buenas y importantes, pero en ese momento, ¿dónde debía de haber estado Marta? Debía haber sido un trío, no un dúo. Lo dijo el Señor. O sea, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Marta? María no tiene que ir a trabajar contigo. No te tiene que ayudar en nada. Ella ha cogido la mejor cosa. Menuda regañada, realmente. Lo que no le dijo tampoco era, no, tú sigue trabajando, tú tienes que seguir trabajando. María ya ha cogido eso y nada, puesto ocupado. No. Marta podía parar, dejar las cosas y estar con el Señor. Pero tenemos que tener cuidado porque esto suena muy mal, nos podemos viciar con buenas cosas y no vivir con Jesús, amándole al Señor, disfrutando de Él. Porque es que no tengo tiempo. Es que mi lista empieza cuando yo despierto. Y todo el día estoy de vez en cuando miro a este y Jeremías 9, y con estos versículos terminamos. Tengo 3 capítulos. Jeremías 9, 23, 25. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo se entiende y se conoce a Jehová? Pasando tiempo con Él.
Este versículo yo lo leo todas las mañanas de mi vida y no creo que haya faltado una mañana en 20 años. Es uno. ¿Por qué? Porque me recuerda que hay algo muy importante en la vida. Hay algo necesario entre las cosas, muchas he dicho importante. Hay cosas importantes, pero hay algo necesario. Y lo necesario es conocer al Señor. Y lo que necesitas para tener un ministerio grande o pequeño es conocer al Señor, es estar con el Señor. Lo que necesitas para ser fiel es estar con el Señor. Lo que necesitas para afrontar esos grandes desafíos de la vida, que son grandes, cada uno los tiene. Lo que necesitas es estar con el Señor, a sus pies. Lo que necesitas para ser un buen padre, una buena madre, un cónyuge, es pasar tiempo con Jesús, disfrutando de Él. Siempre hay mucho que hacer, siempre, pero ¿qué es necesario? En cada momento. En ese momento lo necesario era estar con el Señor, aprovechar ese viaje que hacía por el pueblo, llegar a tu casa. ¿Y por qué quería Marta que viniese a su casa? Se nos va haciendo más claro, ¿verdad? Se nos va haciendo más claro un poquito qué es lo que debía haber. Pues Marta no, suena mal, pero Marta no tenía tanto interés en el Señor como persona, como su maestro, su salvador, ¿no? Y ya quería preparar todo y tenerlo todo listo y poder, ¿no? Contar luego quizás no sé. Juan 15:5, hermano Salazar lo comentó ayer, anoche creo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí tendrá fruto. No es el que trabaja 12 horas constantes en sus quehaceres tendrá fruto. Es para ministros, es para madres, es para jóvenes que están estudiando, es para hermanos que estén trabajando. Si queremos ser fructíferos, prósperos, necesitamos estar en el Señor, en la vida. Último versículo, me lo leo simplemente. ¿Os acordáis las palabras de Pablo? Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerme. Entonces, ¿a qué va este estudio? Pues simplemente aprender de dos hermanas que hay una cosa necesaria, hay muchas cosas importantes, las cosas importantes no las debemos de descuidar, pero la cosa necesaria no la podemos descuidar, nunca. Y cuanto antes aprendas esa lección, muchos lo habéis aprendido ya desde hace muchos años. No es solamente leer y estudiar la Biblia, no, es estar con el Señor. Es amarle al Señor, es un ser. No como nosotros y sí como nosotros. Es como nosotros, pero es infinitamente más que nosotros. Y podemos conocerle y conocerle y conocerle por el resto de nuestra muy corta vida. Y estaremos aprendiendo hasta el último día.
y además estaremos y podremos estar disfrutando. Fíjate que tenía un título para el estudio y se me olvidó darlo. Se lo doy ahora y tendréis, yo creo, un poco que vendrá el significado. Era el afán o el reposo. El afán o el reposo. Necesitamos aprender a reposar, especialmente los que no reposan. ¿Vale? No queremos, o sea, no estamos hablando de alguien que no haga nada. No estamos hablando del gandul, del perezoso. Pero sí hay una importancia en soltar y estar con el Señor. Es importante porque cuando vengan los golpes de la vida, si no estás con el Señor, te va a tirar al suelo, te va a machacar, vas a reaccionar igual que el mundo, porque no estás con Él. Pero si tú estás agarrado al Señor, te prometo que como el pámpano, la vid, la viña, está unido y tendrás toda la fortaleza que necesites en el momento, porque tienes lo que necesitas, y es el Señor. ¿Vale? ¿Tiene sentido eso? Hemos aprendido de dos mujeres, de dos hermanas. Una lección, yo creo que el Señor lo ha resaltado de esta manera, muy corta, pero tiene mucho golpe. Para algunos de nosotros más que otros. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Algún comentario? Pues vamos a orar y voy a pedir a Rubén si nos hace el favor y así terminamos. Yo creo que hasta la hora de comer, no sé si Juan está por ahí, si tiene algún anuncio, pero normalmente en cuanto empecéis a oír cantar, pues venid corriendo venir y comer. Vale, adelante Rubén. Señor y Padre bendito, gracias por tu presencia entre nosotros.